¿Hacer clic para ver el curso? ¿Okay? Sí. Ahí. Sí. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pienso que ahorita se va a conectar el Miguel Ángel, el maestro Ferriz, para ya dar inicio. Listo, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar en nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Nos acompañan como invitados la licenciada Cristina Kennington. La licenciada Kennington es psicóloga, terapeuta psicoanalista, directora de CIPE, y nos acompaña también nuestro amigo y colega Reynold Rodríguez, abogado y mediador en materia familiar, socio del despacho Martínez Guerra y Asociados, muy cercano también aquí a la facultad, para platicar del tema de violencia familiar, la pandemia silenciosa detrás del COVID-19. Un gusto tenerlos aquí, Cristina, Reynold. Los micrófonos son suyos. Les vamos a pedir a todos los participantes que pongan en silencio sus micrófonos para que no se vicie con la presentación que nos van a hacer Cristina y Reynold. Muchas gracias, bienvenidos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Esperemos que este tiempo nos ayude a todos a reflexionar un poquito y que sea de crecimiento en estos momentos de pandemia. Muchas gracias, maestro Ferriz, y muchas gracias a la Libre Derecho que nos pone esta plataforma y a todos por haber aceptado esta invitación. Pues muy buenas tardes y pues sí, vamos a hablar, vamos a tratar de no ahondar tantísimo sobre la pandemia en sí, que yo pienso que ya estamos un poco bastante saturados, pero de algunos aspectos que, aunque están muy ahí, aunque están muy presentes, parecieran pasarse por alto. No solamente ahora, pero bueno. Entonces, si quieres, Cristina, puedes compartirnos la pantalla para ir dando vuelta a lo que es nuestra presentación, la presentación que ya tenemos preparada. Y vamos a comenzar con una pregunta. Con una serie de preguntas. Acerca de cómo es que estamos viviendo cada uno de nosotros en lo particular y en lo colectivo esta pandemia. Tengo aquí un problemita, no sé por qué no me está permitiendo compartir la... ¿Quieres que lo haga yo? Si quieres, sí, aunque... Si quieres, sí. Te paso el control de la pantalla, Rey. Allá lo tienes. Sí, gracias. ¿Cómo puedo compartir la pantalla? ¿Es incluir una presentación o compartir tu pantalla? Sí, compartir la pantalla. ¿Cómo se podría? Donde está tu micrófono,
luego al lado está un teléfono, luego una cámara, y luego al otro lado dice compartir pantalla. Está una pantalla del mero a lo derecho. Aquí en screen shading. ¿Verdad? Ujú. Tú la tienes más a la mano, Cristina, ¿no la quieres mejor tú poner? Si ya viste dónde. Aquí en screen Es que shading. sí lo intenté, pero me dice que el acceso me lo denegó. Ah, ok. Ese fue el problema. No, Bueno. pues estoy tratando. Ok. Creo que, a ver si me lo permites, voy a tomar la Sí, toma el presentación rol. y voy a tratar de, los voy a subir como imágenes. Una disculpa a todos. Pero bueno, una de las cosas que estábamos hablando, Reynolds y yo, en cuanto a toda esta situación, es el que empezáramos esta charla haciendo la pregunta a todos de cómo nos sentíamos con la pandemia, ¿no? O sea, cómo nos sentíamos ante esta situación nueva de encierro, de cuarentena, de amenaza de contagio, de, de amenaza de una precariedad económica mundial. En lo general y en lo específico, En incluso general. como cada día tenemos que aprender una plataforma nueva a la que no estamos Como no. familiarizados al 100%. Sí. Em, Sigo intentando y no me lo permite. Ahí está. ¿Sí lo ven? No. No se ve, Cristina. no se ve, ponle ahí posiblemente del lado derecho. Dice nuestro departamento de soporte que si nos la pueden enviar y la subimos por ustedes. Okay. Ok, a ver. Cristina, soy Lucía. Si gustas mandármela, te mandé un chat privado o para que me mandes tu presentación y ayudarte a subirla. Sí, ok. Privado, close. Ok, te la mando por ahí. Sí, por favor, para subirla. Igual y podríamos como quiera comenzar el diálogo. Sí. ¿Escuchan? Sí. Todos. ¿Sí se escucha? Mientras se va subiendo la presentación. O sea, la idea es como el que cada uno de nosotros podamos reflexionar cómo es que estamos lidiando con esta situación y cómo nos encuentra, ¿no? O sea, si nos encuentra tranquilos, si nos encuentra como con ganas de unas vacaciones y con una cierta solvencia que nos permite soportar, ¿no? El no trabajar tanto, o nos encuentra con que, no sé, con que no hemos hecho ejercicio en muchas ocasiones, en mucho tiempo, o que tenemos
una condición preexistente, y que eso nos pone como en un lugar vulnerable, o tenemos una situación preexistente como de muchas deudas, o una situación preexistente en cuanto a dificultades familiares, o dificultades en la relación de pareja, ¿no? Entonces, ante esta situación, todos los que pudieran estar viviendo, a ver, no me veo, Pero sí Ujú. O sea, nos topamos con eso, ¿no? O sea, nos topamos con, o más bien, el coronavirus nos viene a agarrar desprevenidos, y nos viene a encajar en nuestras casas de manera desprevenida, y a algunos los va a tomar eso con muchas emociones y como positivas, como que, ay, qué bueno, por fin voy a poder estar con mis hijos y con mi esposo y con mi esposa y cuánta cosa, pero por otra parte, a la gran mayoría de nosotros, lamentablemente, nos topa en una situación muy no tan cómoda, ¿no? Y esa es la pandemia, de alguna manera silenciosa que vivimos, que es que había una serie de cosas, hay una serie de cosas en nuestra vida, que no hemos podido, no hemos resuelto y que no hemos atendido, y que muchos de nosotros inclusive hemos sido negligentes y huimos de eso en compras, en trabajo, en adicciones, y al momento de no estar como abordando la situación, la dejamos para después, la dejamos para después, la dejamos para después, pero luego ese después resulta que llegó de manera desprevenida con el coronavirus y la contingencia y la cuarentena y el confinamiento, y de pronto todas estas cosas que habíamos dejado para después, de pronto ahí están. Están y nos agarra desprevenidos y como de sorpresa y de una y no un, y para la gran mayoría no es una sorpresa grata, es una sorpresa compleja. Subí una encuesta, Cristina, inciso A, ¿cómo puedo evitar contagiarme de COVID-19? Inciso B, ¿en qué me voy a entretener aquí encerrado? Inciso C, ¿cómo puedo adaptarme personal y familiarmente? D, ¿cómo voy a solventar mis obligaciones económicas? F, ¿pero qué necesidad tenían los chinos de comer murciélagos, caray? Entonces, bueno, invito a la gente, básicamente con eso queríamos comenzar, ¿no? Cada quien está viviendo desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva muy personal, y como bien comentaba la licenciada Cristina, no necesariamente o casi en la mayoría de los casos desde una perspectiva pues bastante precaria o que pudiera mejorar de muchas condiciones, de muchas formas, la situación que si lo hubiéramos previsto. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, nunca es tarde y tampoco nunca es temprano. Entonces, bueno, aquí va contestando la gente con cierta mayoría de cuestiones económicas. También hay algunas referencias para las cuestiones de tratar de no contagiarse y bueno, pues de por qué comen cosas raras los chinos, ¿no? Y que luego nos andan enfermando a todos. Obviamente hay una referencia muy, muy importante a las cuestiones de obligaciones económicas. Y también es interesante cómo, y no me debería sorprender tanto porque la gente se instala, este webinar, que también hay gente interesada en la parte C, que es cómo me voy a adaptar personal y familiarmente. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, la parte que más llama la atención es la parte económica, seguida de la parte familiar y personal,
y una tercera parte, esta cuestión del contagio de COVID. Solo para pasar un poquito rápido, pues bueno, ¿cuál es la parte visible de la pandemia? Lo dividimos en dos. La parte visible es pues, la parte del virus, y otra parte muy visible para la mayoría de la gente es la parte económica. Pues la parte del virus, pues un virus que de entrada pareciera que mata solamente o que maltrata mucho a las personas más vulnerables, más débiles, y con unos números que hubiera quien pudiera interpretar como no tan graves. Al día de ayer que revisamos la estadística, había 5,487 contagios en el país y 150 contagios en Nuevo León. 449 muertos en el país y 5 en Nuevo León. Habría que ver si estas estadísticas qué tan adecuadas son a la realidad, porque pues bueno, muchas de las personas que están enfermas no están diagnosticadas, y muchas de las personas que están muertas también no están yendo como una neumonía típica. Pero bueno, de este dato en específico, todos estamos bastante saturados. La única cuestión que quisiera reflexionar aquí, junto con ustedes y junto con Cristina, es que más que números, pues no son, si los números no se pudieran ver tan graves, lo que sí es importante tomar en cuenta es que detrás de cada número, pues hay personas y hay familias y hay, pues, no solamente son estadísticas. Si lo vemos como fríamente como estadísticas, no, pudiera no representar tanto, pero como personas sí. Le comentaba a Cristina hace unos días, uno de los socios de mi club rotario nos mandó un video donde estaba una periodista michoacana, tal vez algunos lo hayan visto, pues haciendo una referencia, haciendo un video, un audio, en donde estaba describiendo cómo en Morelia, en el lugar donde ella radica, la primera o segunda persona que había fallecido se trataba de su mamá. Y entonces nos compartía el hecho de que más allá de los números, si hay 1 millón de personas en Morelia, pues entonces ese 1 en 1 millón que le tocó a su mamá, y cómo lo estaba viviendo ella, y cómo lo estaba viviendo su hija, y cómo se habían contagiado también su papá y uno de sus hermanos. Y entonces, bueno, cómo detrás de esos números no solamente hay números, sino también está el hecho de las personas detrás. Esa es la parte visible de la pandemia. Otra parte visible de la pandemia es pues la parte económica. No por nada la encuesta ganó ese punto. Muchas personas vivimos más o menos al día, tenemos deudas, no nos preparamos como debiéramos. Tal vez algunas otras personas que pudiéramos pensar en términos de ingresos pasivos, una renta o algo así, no podríamos, tal vez no ubicamos un escenario en el que incluso las rentas no se iban a pagar. Entonces, bueno, esto es otra de las partes de la pandemia visible. Es, pues, un problema muy grave, posiblemente el más grave visible. Incluso hay gente que quisiera romper o que plantea el hecho de romper la cuarentena o de romper las medidas de seguridad para poder reactivar la economía. La realidad es que una de las cuestiones que nosotros vemos como la pandemia invisible o la pandemia silenciosa es precisamente esa ambigüedad, ese hecho de que no queda claro cuándo se va a obtener una cura, o no queda claro cuándo va a terminar los contagios tan altos, o no queda claro si después de la pandemia voy a ser pobre, o no queda claro si qué tanto rápido o lento se va a poder reacomodar la economía y poder tener la oportunidad de que las cosas empiecen a funcionar nuevamente.
Y entonces todo esto, aunque pareciera que estamos hablando de una cuestión biológica o de una cuestión económica, de cierta manera estamos hablando también de una cuestión psicológica, porque es el tema de no poder atender o de no poder estar con cierta comodidad ante la ambigüedad. Y es una parte psicológica en general, pero también es una parte que como abogados, y es que por la plataforma es muy probable que haya muchos abogados aquí, es sumamente importante empezar a desarrollar. Yo le decía a mis alumnos, estoy dando un pedacito de clase en la clase de civil, le mando un saludo al maestro Guzmán, que me comparte un pedacito de su clase, y les decía que nos da una oportunidad gigante esta cuestión, y vamos a ir viendo las diferentes oportunidades, pero nos da una oportunidad gigante de poder desarrollarnos a partir de la ambigüedad. Esa ambigüedad que nos va a ser sumamente útiles como abogados, porque muchas de las cosas son ambiguas. Entonces, pues bueno, la presentación sigue sin poder funcionar. Y aquí hay el problema de la tecnología, ¿no? Sí. Bueno, mira, aquí está, creo que se puede subir, pero no. No, yo creo que no lo vamos a tener que aventar a capela. Ok. Aquí vamos siguiendo nuestras notitas, y les debemos las notas. A quien quiera se las pasamos. Aquí pueden poner en su chat o de alguna manera que no conocemos aún, les podemos pasar la presentación, que sí hicimos. Sí, ok, muy bien. Entonces, siguiendo la presentación, pues es esta idea, ¿no? O sea, empezamos, ya más o menos estamos como abordando el tema del coronavirus, de la pandemia, nos compartes toda esta información y que al mismo tiempo creo que muchos de nosotros ya la habíamos tenido cierta exposición a la información por las noticias y por charlas entre amigos o en la familia, ¿no? Y hay toda una situación que viene, y una es, para mí como terapeuta y para el equipo con el que trabajo, hemos estado como dialogando de cómo es que la gente está lidiando con el coronavirus, con la cuarentena y todo esto. Y sí hay como estos temas como recurrentes que salen, ¿no? Que tenemos temor a morir, tenemos temor al contagio, tenemos temor a la muerte económica, y luego y además que se ponen como en contraposición, ¿no? O decido morir físicamente y salgo a trabajar para no morirme económicamente, o decido morir económicamente y me quedo en casa resguardado y muero económicamente. Es como una de las cosas. Y el tercer tema, como más o menos recurrente entre las personas que atendemos, es todas las consecuencias que trae el cambio de rutina, ¿no? Y sí están estos temas ahí, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros va a lidiar y se enfrenta al coronavirus y a sus consecuencias y a los temores o los riesgos que representa de una manera diferente. Y por otra parte, los temas de siempre siguen estando. Pero a lo mejor los temas de siempre son todavía más pesados, ¿no? Si tenía dificultades de comunicación con mi pareja, bueno, ahorita son más pesados. Si tenía un hijo que no lograba poner atención o no lograba portarse bien, ahorita el estrés o la dificultad que eso pudiera presentar es mayor. Si tenía un problema de autoestima, de depresión o de ansiedad, con esta situación se vuelve más grande. Entonces, creemos que es muy fácil llegar a la conclusión de que el coronavirus y la cuarentena creó muchos de estos problemas, pero no, o sea, es lo que hablaba con Reynolds, ¿no? O sea, el coronavirus no creó muchas de las cosas que estamos sufriendo ahorita, las puso en el estrado, ¿no? O las puso como, las subió al escenario, Cosas o que las nosotros sacó. teníamos ocultas, cosas que incluso sentíamos cómodo en tener ocultas, porque pues mientras estamos atendiendo nuestra vida social atareada y nuestro trabajo de sol a sol, pues también es relativamente fácil olvidarnos de que
de que no tenemos buena comunicación con la pareja o de que no tenemos habilidades o que no las hemos ido desarrollando importantemente como padre o madre, o que no tenemos habilidades para estar cómodos con nosotros mismos. Con Y entonces, nosotros pero mismos. todo esto es anterior, pero como bien comentas, el hecho de que todo el ruido o de que gran parte del ruido haya disminuido, de que estemos recluidos de mayor o menor medida en nuestras casas, y algunos dicen, algunos ni siquiera sentíamos que esta fuera nuestra casa porque pasábamos mucho más tiempo en otros lugares. Entonces, pues nos pone ante esa situación. O pensábamos que era nuestra casa, pero no la sentíamos como nuestro hogar, ¿no? Ajá, Yo me acuerdo un paciente que me decía, curiosamente, en el fin de semana me extriño y el lunes Sí. que llego a la oficina evacuó muy bien, ¿no? O sea, y pensando en esta idea del hogar, ¿no? De donde avientas todo, donde descansas. Sí, que es interesante. Al final de cuentas, cómo, pues donde puedes ir al baño es, En tu hogar. sí, donde puedes ir al baño donde puedes ir al baño, ahí es tu casa, ahí es donde te sientes cómodo. O Y a lo donde mejor puedes pareciera, dormir profundamente, ¿no? sí, Y muchos de nosotros estamos, digo, ojalá que sean los menos, ¿no? Pero muchos de nosotros estamos ahorita encerrados en casas que no son nuestros hogares. Y ese no es un problema de coronavirus, ni de la cuarentena. Ese es un problema de que estamos viviendo, que no hemos hecho algo por hacer nuestra casa, nuestro hogar, que no hemos resuelto los conflictos que impiden que nuestra familia sea el lugar seguro a donde llegamos. Y que eso, a fin de cuentas, tiene mucho que ver con muchas de las cosas que tú y yo hemos platicado, ¿no, Reino? O sea, como esta, pues lo que hemos hablado muchas veces que a mí me deja siempre como pensando de que cómo le hacemos de los acuerdos que uno llega con el mediador, en tu caso, para divorciarse, son en muchas ocasiones acuerdos que se tendrían que haber llegado durante o inclusive previo del matrimonio, para precisamente haber evitado el divorcio, ¿no? Y no en una evitación como de esconder un problema, sino en evitado realmente por tener una relación saludable y más constructiva de la que se tiene. a mí me ha tocado y lo hemos comentado, gente que en la firma del convenio o incluso en la firma del divorcio, en la audiencia relativa al divorcio, gente que me haya comentado, ¿sabes qué? Si nos hubiéramos puesto de acuerdo sobre estos temas específicamente, entonces no nos estuviéramos divorciando. Otra historia sería. Otra historia sería. Pero a mí me vuelve loca, hablando de la psicóloga, pero a mí me reflexiono mucho y digo, ¿y cómo le hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo le hacemos para llegar a tiempo? ¿Cómo le hacemos para que lleguen a estos acuerdos previamente? O sea, nosotros dentro de CIPRE tenemos hasta un cuestionario donde para las parejas antes de casarse, para que se pongan a dialogar sobre muchas cosas. Y yo creo que en la historia de CIPRE, que cumplió 17 años, ahora en cuarentena, por eso no se canceló No el hubo festival. pastel, sí. Se canceló el pastel. Se canceló el pastel, pero, o sea, en 17 años yo creo que una persona, una pareja tan solo, ha dicho, yo quiero atender mi relación de pareja de manera temprana, ¿no? Y el punto es que han sido cientos y cientos de personas las que atienden cada año. Claro, o sea, Sí. estamos hablando de una docena, ¿no? Creo que tiene que ver con esta cuestión de que posiblemente tú en el tema psicológico y yo en el tema de mediación o en el tema legal,
pudiéramos ser proactivos, pero posiblemente lo seamos reactivos en otros temas. O sea, a lo mejor vamos al dentista hasta que nos duelen las muelas. Y pues cuando cabemos en una situación en la que vamos a estar sin trabajar, no queda claro cuánto, pero al menos un mes o 2 o 3, decimos, oye, ¿por qué no gasté menos y tengo más ahorros? Entonces, y pudimos ser proactivos en otras situaciones. Entonces, creo que esto es como una característica, pues casi natural del ser humano. O al menos cultural de los mexicanos, en la que dejamos las cosas para luego y actuamos hasta que nos duele. Sí, es lo que comentábamos y vemos en la pantalla, ¿no? O sea, tenemos la esfera biológica, tenemos la esfera psicológica, tenemos la esfera social, en donde incluimos la cuestión económica y resaltamos la situación familiar, pero son 3 esferas que normalmente tenemos mal atendidas, ¿no? Sí. O sea, Y en si este nuestro específico, sistema inmunológico, ¿mande? En este caso específico, si la parte biológica pareciera la parte central del problema, nos podemos enfermar, hay un virus al que no hay vacunas. La parte social también es como algo mandatorio. ¿Saben qué? Tienen que estar en su casa, la parte familiar, la parte económica. Y esas dos cuestiones están colapsadas desde afuera. Y la parte psicológica es esta ambigüedad, esta ambivalencia entre que no la atendimos, pero no la atendimos desde antes, y sin embargo nos da la oportunidad, o al menos yo lo veo así, me parece que tú también, de que se puede desarrollar y que esa parte psicológica de ese organismo biopsicosocial del que hablas es el que pudiéramos desarrollar, es el que pudiéramos cambiar y es el que nos pudiera fortalecer para poder en un momento dado salir avantes del conflicto en el que obviamente estamos metidos. Pues yo, o sea, sí, Sí, adelante. sí, y sí es que me quedo pensando, como sí definitivamente como psicóloga le veo que desde nuestra salud emocional es de donde pudiéramos encontrar la fortaleza, la fuerza, la motivación, la capacidad de expresarnos, de dialogar, de negociar, que nos pudiera llevar a enfrentar o a atender las otras 2 esferas. Pero también al mismo tiempo me parece que el ser humano no atiende lo social como tendría que hacerlo y menos lo social íntimo. Tendemos a atender lo social público, pero lo social íntimo tendemos a no atenderlo y tampoco lo biológico. O sea, la cantidad de personas saludables, no soy investigadora ni médico, pero la cantidad de personas saludables físicamente que existimos somos pocos, o son pocos, ¿no? Y ni siquiera ubicándome, o sea, quien esté alimentándose bien, haciendo suficiente ejercicio, atendiendo sus niveles de azúcar, atendiendo sus adicciones a cualquier sustancia. Sí, sin pretender ser médico. O sea, muchos de estos problemas que tienen que ver con diabetes o con hipertensión, pues son temas que tienen todo que ver con el estilo de vida. Y esto es a donde ataca el coronavirus. O sea, digo, sé que también ha habido ahí casos y que seguimos o siguen intentando entender todo la cuestión de cómo funciona el virus, pero pues evidentemente si tienes una condición preexistente va a ser más complejo, ¿no? Pero sí, por otra parte, la cuestión psicológica, se ha encontrado que si tú tienes un bienestar emocional como fuerte, eso te lleva a tener un sistema inmunológico fuerte, te lleva a cuidarte más, te lleva a cuidar tu familia, te lleva a cuidar tu trabajo, te lleva a tener una relación más saludable con cómo tú gastas el dinero, te lleva a una disminución o inclusive erradicación de algunas sustancias adictivas. Entonces, sí, por supuesto, lo que dices
es que en la esfera psicológica, la más invisible de las tres esferas, ahí es donde pudiéramos encontrar cómo enfrentar estas cosas. Exacto. Y también es de las esferas que actualmente más está sufriendo, porque la gran mayoría, bueno, no sé si la gran mayoría, pero muchos de nosotros estamos sufriendo por una economía precaria que todavía no tenemos. Sí, claro. Estamos y mu- previendo que vamos a sufrir económicamente. muchos de nosotros está sufriendo por un contagio que todavía no tenemos. Entonces, nuestro sufrimiento actual es psicológico, Sí, 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 totalmente. Es ¿no? interesante. Ujú. Y bueno, Ujú. y con todo y eso, es la parte desatendida. Y todo eso es la parte desatendida y lo que veíamos en la lámina anterior de la presentación, bueno, y cómo me atiendo psicológicamente o cómo puedo estar bien psicológicamente y para estar bien necesito poder amar y trabajar. Y eso lo dice Sigmund Freud desde un inicio, ¿no? La capacidad de dar y recibir amor básica y la capacidad de poder tener un trabajo y de disfrutar de los frutos de ese trabajo es básico. Y por otra parte, el, el voltear a ver cuando eso no se puede, ¿no? O sea, ¿qué nos impide trabajar? Puede ser falta de acuerdos, injusticia o falta de agradecimiento. Yo aquí en falta de acuerdo, yo pensaba en ti y en tu función como mediador y decía, o sea, ¿qué es lo que impide a mujeres trabajar? ¿O qué es lo que impide a hombres disfrutar de los frutos de su trabajo? ¿No? Y viceversa, ¿no? Y es mucho en la cuestión de la familia cuando ya hemos llegado a una posición de privilegio, que ya de entrada la gran mayoría de las personas que estamos ahorita conectadas, estamos en una posición de privilegio, en el simple y sencillamente porque nos podemos dar este tiempo para conectarnos, porque tenemos una computadora y porque tenemos internet. Ya nos pone en un lugar muy diferente a muchas personas del mundo. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos un lugar privado, seguramente no estamos, no tenemos necesidades. No tenemos hambre. Tenemos hambre, exactamente. Tenemos muchas de las cuestiones ya cubiertas y eso nos pone en una situación de bastante privilegio. Entonces, ¿qué nos impide trabajar? Pues o qué nos impide amar, muchas veces puede ser la forma, que sería la cuestión legal, o la cuestión de acuerdos, o la cuestión de un contrato, que sería tu tema, o puede ser una cuestión psicológica, malentendido, un trauma no resuelto, expectativas infantiles insaciables, no sé, como otras cosas, ¿no? Entonces, pues hay que estar bien, hay que trabajar y amar, y hay que saber reconocer cuando no estamos trabajando o no estamos amando, y por lo tanto poder pedir ayuda. ¿No? Así es. Es interesante cómo esta cuestión de amar y trabajar nos lo pone en un contexto en el que pues uno pensaría que sí puede o que lo está haciendo bien hasta que estás en una situación completamente anómala como la que estamos viviendo. Y entonces puedes trabajar, solamente que no estás, vas a tener que trabajar desde unas formas, desde unas estructuras que son pues muy distintas a las convencionales. ¿Sí me sigue oyendo? Sí. O sea, sí, eso es lo complicado, o sea, porque la gran mayoría de nosotros
y a ver si los asistentes se animan a participar, pero la gran mayoría de nosotros estamos en el límite de energía, en el Sí. límite, o sea, antes del coronavirus, en el límite de energía, gastándonos el último peso, viviendo día a día, físicamente como muy apenas, pues no sé, pasando el examen, ¿no? De panzazo, ¿no? Pero ahora sí de Sí. panzazo real. Pasando el examen, sí, metafórica y realmente, o sea, Real. pagando las deudas muy exactamente, pudiéndonos llevar con nuestras parejas de manera también muy limitada, Cordial. ¿sí? Cordial y ya. Entonces, bueno, toda esta cuestión no es que nos evite en sí amar y trabajar, pero nos pone enfrente de sí, ok, amo a los demás, amo mi trabajo, pudiera hablar de amor de mi pareja, mis hijos, pero nos pone una soledad y nos pone tanto tiempo a convivir o a estar cerca de alguien y nos damos cuenta de que a veces no nos caemos bien ni siquiera nosotros mismos. Y entonces ese amor propio, ese amor a ti mismo, pues queda muy entrecomillado. O sea, no podrías decir que no te amas, pero tampoco queda claro que te caigas bien todo el tiempo o que te caigas bien cuando estás mucho rato solo, Claro. cuando no tienes tantos distractores. Y la cuestión del trabajo, pues es algo similar. O sea, estás acostumbrada a algo, a estar haciendo algunas cosas. Yo lo platicaba con el maestro Ferriz hace días, que era bien difícil estar trabajando desde la casa y hablábamos de cosas bien sencillas como tener un clip o no tener un clip. Y él decía, y además el refrigerador está demasiado cerca. Claro, Entonces, es como cuando te mudas. Te tardas un rato en encontrar las cosas en los cajones o en sacarlas de las cajas. Y a fin de cuentas todos hemos estado viviendo una mudanza en este último mes, ¿no? Y que es una analogía completa, sí. nos toma un tiempo el acomodo, nos toma un tiempo pues ahora sí que tienes que gestarte una nueva oficina. Y no nada Sí, más una nueva oficina física, es una nueva oficina mental, ¿no? O sea, es, por ejemplo, toda esta cuestión digital y pues, los webinars o las Zoom o las juntas y la plática con la comadre por el video del WhatsApp, o sea, todas esas cosas, si no eran parte de tu día a día, son partes de tu cerebro de alguna manera que se están creando nuevas. Y eso y ya duele, cala, sí. duele, exacto. Es como que estuviera saliendo otra extremidad. Ajá. O Y esa en, cosa. y en ese alumbramiento, pues hay dolor y hay obviamente hay una resistencia al cambio. Exacto. Entonces, imagínate, tenemos todas estas situaciones y luego tenemos lo que acabamos de hablar de las tres esferas, lo biológico, lo psicológico y lo social, desatendido y muy a raya desde antes. Entonces dices, pues ¿cómo podría ser posible que yo esperara estar listo para enfrentar una crisis, para adaptarme a una crisis, para moverme, para gestarme mi oficina virtual en un 2x3, empezar a generar dinero sin salir de la casa? Y es interesante también cómo sucede que hay cierta culpa, porque lo mencionábamos hace rato, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me adapté antes? Platicábamos mientras estábamos preparando este webinar de tú como líder del proyecto de CIPRE, querías desde hace tiempo implementar cierta terapia online para poder dar pues terapia en otras ciudades y en otros países del mundo Pues en realidad siempre lo hemos hecho, o sea, tenemos unos como 8 años dando o 10, pero no terminaba de ser algo como fácil, ¿no? ¿sí?
no se termina Entonces, de integrar. Entiendo que esta plataforma en la que estamos trabajando, el Canvas, lo tiene la libre derecho desde hace 10 años y había mucha resistencia por parte de alumnos y maestros, más maestros creo, de adaptarla. Y entonces tuvimos que adaptarnos, pues más o menos, ¿verdad? En lo que fue un fin de semana largo. Y no se perdió ni un día de clases y eso estuvo muy bien. Pero es como dices, o sea, y entonces hay esta culpa de lo hice tarde, lo hice hasta que necesité, pero entonces tú planteabas aquí una reflexión muy interesante, como que se atiende la forma y el fondo, y que si es demasiado tarde, pero que lo que planteas es que siempre es tarde y siempre es a tiempo. sí, sí, es la misma idea de lo del divorcio y los acuerdos de que tú haces en la mediación, ¿no? O sea, como, ay, ya lo estamos haciendo demasiado tarde porque ya no estamos divorciando. Aunque te estés divorciando, hazlo. O sea, porque si no llegan a un buen acuerdo en el divorcio, estás preparando el terreno para un montón de problemas Sí. post-divorcio, ¿no? Así Y que pueden ser como, trascendentales hasta para los hijos y para amigos. O sea, claro, podemos estar hablando de que alguien muy binario podría decir, no, pues te divorciaste ya ni modo, no hay nada que hacer. Pero no es cierto. O sea, pudiste haber hecho más, claro. Pero sin embargo, a la hora de estar resolviéndolo, un problema tan fuerte como un divorcio, como una ruptura familiar o de pareja, como bien dices, estás evitando o estás siendo preventivo con otras situaciones. exacto. Cuestiones de tu vejez, cuestiones de tu retiro, cuestiones de la adultez de tus hijos, o sea, estás a tiempo. Tal vez no de resolver lo que ya vino o de Claro, lo que ya se rompió, pero sí para evitar que se rompan más cosas, ¿no? sí, sí, sí. Este, Yo de repente le comento a los usuarios de los servicios de la oficina de mediación, incluso de cuestiones de negociación o de litigio familiar. No, pues es que quiero seguir con la persona que ya no quiero ni me cae bien por cuestión de los hijos. No, está bien, es un pensamiento muy recurrente, ¿no? Pero le digo, vas a enseñarles, porque ellos te están viendo y de cierta manera aprenden de ti, y vas a enseñarles a ser infeliz y luego ellos a lo mejor van a copiar ese patrón, o te gustaría enseñarles a que aunque no tienes ganas, pues puedes actuar de forma madura y puedes llegar a acuerdos. Porque al final de cuentas, resolver los problemas, y los problemas los van a seguir habiendo, y los vas a tener tú, y los van a tener tus hijos, todos, los voy a tener yo. Y no huir de esos problemas, sino aceptarlos, aceptar que uno no está tan bien o que no está bien en absoluto, pero que sin embargo tienes la oportunidad o la intención de resolverlo. y ahí das en un punto importantísimo, o sea, el que uno pueda aceptar que no está bien en cualquier momento es el primer paso para mejorar la situación. ¿No? Si tú no has llegado a unos buenos acuerdos con tu pareja, digo, no sé si alguna vez te haya llegado un caso así, pero yo recomendaría que fueran a un mediador casados con la intención de seguir casados, ¿no? O sea, como que puedan como revisar todos los temas que después tendrían que revisar contigo o con alguien que se dedique a llegar a acuerdos entre parejas. Pero ¿quién está haciendo eso? ¿Alguna vez te ha llegado alguien así, no? Es muy raro, es muy raro. Posiblemente me haya llegado alguien que ya se sabía que se iba a divorciar dentro de un año. Y Claro. entonces iba a tratar de preparar el terreno. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente no está tan consciente y llegan con nosotros, y puse esta slide, esta fotografía de las etapas de intervención y prevención de la ley y de la psicología, como antes y después, copiando un poco el esquema que tú planteabas de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, porque siempre estamos hablando de prevención, pero al menos a la gente que nos dedicamos al litigio, incluso aunque nos dediquemos a la mediación, a los abogados, pues,
nos llegan los problemas en una cuestión, al menos a los abogados que estamos más en temas de conflictos, posiblemente a los abogados de empresa les lleven los problemas mucho antes, pero a los que estamos como en el litigio y en la mediación nos van a llegar en esta cuestión de prevención ya secundaria y casi siempre terciaria. Nos van a venir a preguntar cuando básicamente ya no hay punto de retorno, cuando el conflicto ya estalló. Pero otro se puede estar previniendo. No, definitivamente se están previniendo otros. Sí, Sin pero, embargo, y eso es algo nadie importante. me llega al sector de muelas, o sea, nadie me llega oiga, ¿sabes qué? Es que estoy pensando que si en 10, o sea, me estoy casando y la gente, los matrimonios están durando 5 años y 10 años, quiero ver una salida adecuada por si llega a pasar. Eso no existe. O sea, quiero hablar contigo acerca de cuáles son las cosas que tú has visto, que las parejas con las que tú has trabajado no llegaron a un acuerdo en el final, que a lo mejor si yo llego ahorita, en el inicio, podría evitar. Es interesante porque aunque muchas veces llegan en una cuestión de prevención secundaria o terciaria, el solo hecho de sentarte o de intentar llegar a acuerdos, incluso aunque no se lleguen los acuerdos de manera formal, claro, algo cambia adentro de la psique, de las intenciones, de las emociones, de la forma de ver la vida de las personas que están en un conflicto. Aunque no lleguen a un acuerdo, lo que yo he observado es que tienden a ser menos conflictivos, incluso en el conflicto, incluso en el litigio, ¿sí? Solo por el hecho de haberse sentado a tratar de arreglar. Sí, pero es que, pues no sé, es para mí, o sea, las personas que, el de la intervención primaria o de la prevención primaria, que tú sabes que nosotros nos dedicamos a la prevención, hacemos todo lo posible dentro de la psicología de hacer prevención desde el psicoanálisis, primaria, secundaria y terciaria. Pero pienso en esto de quién se pone a pensar antes de tiempo en las cosas, o a tiempo, ¿no? A tiempo de, aunque siempre es a tiempo, ¿no? Tampoco vamos a rendirnos, siempre es a tiempo, pero las personas que se ponen a pensar a tiempo, no sé, algo pasa que no pasa. O sea, no sé, claro, si a ti... Están previendo problemas que no suceden otros, es lo que me estás diciendo. No, te estoy diciendo, o sea, por ejemplo, yo como psicóloga me moriría de emoción que llegara una persona o una pareja, ¿no? Hablando de problemas de violencia familiar y dijera, licenciada Cristina, estamos aquí porque sabemos que los divorcios, porque las dificultades familiares no es sencilla, porque queremos inventar una relación de pareja diferente y saludable como pocas hay. Y estamos aquí para ponernos a trabajar en eso, ¿no? Sí, pues sí, es una fantasía para un mediador, para una psicóloga, para alguien que le gustaría crear cosas, claro. Exacto. Y luego, los que llegan, eso sería como la prevención primaria más primaria, ¿no? O sea, como antes de cualquier cosa. O sea, difícilmente sucede. Y luego, inclusive los de la prevención secundaria, normalmente son amigos, no es como, hoy estoy teniendo dificultades con mi pareja, ¿tú cómo ves? Y la recomendación es, pues atiéndanse, ¿no? O sea, vayan con el psicólogo, lleguen a acuerdos, vayan con el mediador. Y, sí, pues es que es difícil, bla, 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 y terminas no sabiendo nada de ellos hasta 1 o 2 años después. Sí, 1 año después, sí. Hay como, y en el mismo mes, ¿no? Te hablan del mismo mes que pelearon el año pasado. Y llegan así como que ya necesito tu ayuda porque estoy a trono. Pero ahí es donde decimos, necesito ayuda. Sí. Es interesante. Y ahorita ya tronó para todos, y no porque todos nos estemos divorciando, aunque hay altas probabilidades de que eso vaya en un incremento, claro. Pero el coronavirus, la cuarentena, la crisis económica hace que ya tronara para todos. Y eso es algo
tanto bien, que da mucho miedo, pero por otra parte es una súper oportunidad, porque digo, por fin van a atenderse. ¿No? Es cierto, es cierto. O sea, la crisis, y visto desde una perspectiva de mediador, de negociador, y estoy seguro que también como psicólogo, pues siempre tiene inmersas oportunidades. O sea, y entonces, si no duele, no vas, pero este es un dolor que como tú decías hace rato, es un dolor psicológico que en buena parte es bastante imaginario. O sea, estás viviendo problemas económicos que no tienes y de enfermedades físicas que tampoco tienes y que a lo mejor nunca vayas a tener. Sin embargo, da una oportunidad impresionante para poder avanzar y para poder resolverlos a priori. Sí, y te hace darte cuenta, a veces sorpresivamente, a veces no tanto, de con quién quisieras estar en el apocalipsis, ¿no? Sí, buen punto. O sea, si ya está eruptando el volcán, ¿a dónde vas a correr para que te abracen, no? Sí. Y sabiendo que a lo mejor esta es una crisis como muy especial, pero pues siempre va a seguir habiendo crisis. Claro. Entonces es como un ensayo de qué necesitas tener económicamente, qué necesitas tener emocionalmente, qué necesitas tener y Sí, cuál es claro. la tribu correcta a la que debes de pertenecer. Sí, o sea, hablando de cómo nos topamos, no sé si a ti te ha tocado, pero para mí, amistades que están, y pacientes y familia y todo, que están empezando a tomar vitaminas por la primera vez en su vida, están dejando de fumar, están haciendo Ok, ejercicio, están pensando en cómo gastan el dinero. O sea, es como ¿sí? todas esas, y qué bueno, pero todas esas cosas las tendríamos que hacer siempre. Y sin embargo es una buena oportunidad. O sea, nunca es temprano y nunca es tarde. Exacto, Y, siempre es y tarde y el nunca, conflicto siempre es a tiempo. nunca es a tiempo y siempre es a tiempo. Y lo largo de la contingencia o de la emergencia, como quieran verlo, nos puede hacer que empecemos a pensar no nada más que se logre engramar, que se logre hacer unas conexiones realmente fuertes adentro de la cabeza, por todo el tema del drama alrededor y por todo el tema de que vamos a estar viviendo así durante varias semanas o meses. Entonces, que el hecho de que pongamos atención a nuestras emociones, que pongamos atención a nuestra parte social, que pongamos atención a la parte económica, a la parte psicológica, puede llegar a ser algo que se instaure, que se genere. Ojalá, a lo mejor estoy siendo demasiado Sí, optimista. no, definitivamente yo estoy de acuerdo contigo y pienso que si alguien pasa por este mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, Sí, cuánto ¿quién tiempo sabe? sabe, y no cambia y Este no problema. aprende, entonces ahí sí pudiéramos decir, oh, Sí, o sea, ¿cómo, cómo se desaprovechó de la oportunidad? sí, sí, sí. O sea, es la vida, el mundo, el virus, Dios, karma, no sé, nos está poniendo en una posición muy peculiar que muchas cosas invisibles, estas Se vuelve- pandemias, se vuelven visibles. sí, Muchas. Y tenemos la oportunidad de echarle la culpa al coronavirus el y murciélago al de los chinos. y, y ya, o a los chinos que andan comiendo murciélagos, o volteamos a ver que eso nos hace ver las partes en mi persona, en mi relación de pareja, o en mi familia, o en mi economía, o en mi físico, o sea, mi cuerpo, que no había estado atendiendo. Sí, Y ahí es una situación interesante, hablándose de violencia, que ahorita vamos a hablar más ya propiamente de eso, pero si yo me pongo en posición de víctima de que pobre de mí el coronavirus y la cuarentena, interesante. no puedo hacer nada. Pero No, si yo
asumo que la pandemia, el coronavirus, la cuarentena y la economía me hace ver donde lo que sí está en mis manos, lo que sí es parte, o sea, lo que sí puedo yo hacer, entonces puedo cambiar mi vida. Claro. Y pones la energía en los lugares adecuados, en sobrevivir emocionalmente, de entrada físicamente, Sí, económica, psicológicamente. Entonces, sí o sí vamos a estar saliendo fortalecidos de esta situación. Y entrando directamente más como al tema que es la violencia familiar y cómo el encierro y todos estos problemas que estaban más visibles o menos visibles nos hacen estar muy irritables con nuestra familia, con nosotros mismos, con todos los cambios, estas cuestiones que hablabas es como si nos estuviera saliendo un brazo. Y cómo entonces la ley y la psicología en estas tres etapas previenen de una forma u otra la violencia familiar. Y entonces, pues yo no sé si aquí se ve muy chiquito, pero creo que se puede ampliar en la pantalla de cada quien. Como en una etapa primaria, la ley, con el solo hecho de existir, y de hecho tú eres la que lo mencionaba, y es interesante que tú lo mencionaras, porque pues yo soy el abogado, y tú fuiste sí, y tú fuiste la que identifica. ¿Sabes qué? El solo hecho de que la ley exista, da una oportunidad a la sociedad de evitar la violencia. O sea, claro. al ratito vamos a... Sí, ¿Sí? sí, las reglas, la ley, el límite para el ser humano es necesario, ¿no? Sí. O sea, si yo no supiera que que golpear a mi esposa o que matar a mi esposo fuera un delito, O que pues a lo golpear a mejor, mi hijo. o que golpear a mi hijo, no, pero me arruinaste el chiste. Si yo no supiera, ahí va el chiste, si yo no supiera que matar a mi esposo fuera un delito, ya lo hubiera hecho varias veces. Ese es el chiste. Ah, ¿No? O bueno, sea, no, sí. A los niños no dan tantas ganas de matarlos. O sea, sí dan tantas, ganas, pero no se tantas necesitan. veces no, No tantas veces, sí. no tantas veces. No, pero Correcto. en la noción de que hay un límite, que hay una consecuencia, que hay, sí, o sea, que no se puede. O sea, el hecho de que exista un no, eso no. Y para mí, otro punto que es de cierta manera invisible para mí es el conocimiento de la ley. Posiblemente como experto, pues estoy muy consciente de la existencia y de lo que establece o de gran parte de lo que establece. Sin embargo, hay un principio de derecho que nos establece que el desconocimiento de la ley pues no puede evitar de su cumplimiento. Y entonces, a lo mejor un abogado que entienda eso, que ya lo vea como de primera persona, no va a estar pensando en, no, pues es que no sabía, no, pues es que no sabía, porque eso nunca puede ser un argumento a la hora de debatir en temas legales. Sin embargo, y también hace días que estábamos planteando, trabajando en esta presentación, en el webinar, tú decías, ¿cómo la promoción, la existencia y la promoción? ¿Sí? Y sí es cierto, el solo hecho de que sepas cuáles son los delitos y cuáles son las consecuencias de esos delitos, cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias de esas reglas. Y en el foro es interesante porque estoy seguro que muchos son abogados y piensan en eso. Ni siquiera piensan en que si conocen o no conocen. Todos tienen que conocer. O sea, no es cierto que lo hacen, pero todos tendrían que conocer. Y entonces, el hecho de estar promocionando, ¿sabes qué? Esto es violencia y de aquí para acá está mal, es un delito, tiene consecuencias o podría tener consecuencias muy, muy graves. Al ratito las vamos a ver. Esto es la parte de la prevención primaria. El solo hecho de existir y el promover la existencia de las reglas. Exacto. Sí, o sea, fíjate que digo, no es propiamente tema del coronavirus, ni es propiamente tema de, pues sí, supongo que no es de violencia, es de género, ¿no? Pero que está ahí Sí, sí, puede ser, sí. está interlazado. Igual y a lo mejor hasta
la persona de la cual voy a hablar nos está viendo, no estoy segura, pero me hablaban acerca de que había una disparidad en una remuneración económica en un empleo de las mujeres y los hombres, ¿no? Claro. Uh-huh. Y entonces que se iba y se pedía y se pedía y se exigía que hubiera una remuneración equitativa. Y a mí lo que me sorprendió, digo, porque yo no soy como experta en leyes de este tipo o de ninguno, fue que me dijo, entonces nosotros vamos y pedimos que nos den lo mismo, pero pues la ley ya lo exige, ¿no? O sea, como que había una situación de ley en el trabajo o no sé si era una constitución propia de la institución o si era una, pero ya estaban ellas, las mujeres, protegidas de esa disparidad y decía, entonces, cuando a ella le cae el 20, que hay una ley que ya la protegía, en vez de ir a pedir que le dieran, fue y contrató a un abogado que la defendiera. O sea, claro. es Porque una le cosa... hicieron escrito, sí, claro. O sea, Sí, ya es como, no es que yo quiera que tú me des, es que te exijo no que me me estás des lo haciendo que un me favor. corresponde. No me estás haciendo un favor. Yo Exacto. estoy cayendo en la hipótesis en la cual se me debería de tratar de tal o cual forma. Y entonces, la hipótesis no se me ocurrió a mí, la hipótesis es una regla general que a todo el que caiga en esa hipótesis se le tendría que establecer. Exacto. Es interesante. Y a la hora de exigir, es muy diferente exigir por ley que exigir, que a lo mejor para ustedes los Una abogados voluntad. van a Uh-huh. decir que es que no es así, pero para mí, como humana, no abogada, como mortal, pienso, no es lo mismo exigir por ley que exigir por justicia. O existir por moral, o existir porque siempre ha sido así, Porque o existir por... no es lo mismo. O sea, si yo sé que tengo la ley de mi lado, me da Puede estar una más fuerte. Claro. fuerza diferente. Interesante. Y es interesante compartirlo con este foro, porque si muchos son abogados, aunque no lo sean, se nos puede pasar. Se nos puede pasar. Toda esa fuerza de la ley, que por el solo hecho de existir y de conocerse, ya está teniendo un impacto preventivo en muchas cosas y en específico en la que nos ocupa el día de hoy, que es el tema precisamente de la violencia familiar. Están haciendo unas preguntas. Pueden contestar preguntas por orden. Gracias. Ay, Dios. Ya se nos acumularon varias. Ok. Dice, el contacto constante desgasta. Hasta las piezas metálicas necesitan lubricantes. Sí. Un amigo decía que necesitaba tomar para soportar a su esposa. A lo mejor hasta nos está viendo. Obviamente es una locura, pero tiene sentido. Al final de cuentas, no, más hago este chiste a lo mejor de la cuestión del alcohol. La gente está tomando muchísimo y posiblemente tenga que ver con esta cuestión de tratar de sacarle la vuelta o de tratar de estar un poco más tranquilos para poder estar en contacto o tener un contacto más cómodo o menos ríspido con las personas que están muy cerca de la familia. Ojalá que eso fuera sustentable, sí. Porque en muchos casos creo que también se está tomando más alcohol y eso hace que seamos más ríspidos. No, completamente. De hecho, si ya de por sí estás, no sé, enojado y además estás borracho, es muy probable que eso pueda convertirse en una violencia, porque, pues, a lo mejor ese efecto del alcohol, pues no va a poder, no va a permitirte a ti mismo que tengas la capacidad de autonegociación y de autocensura. O sea, es lo que tú decías hace rato. O sea,
pues a lo mejor ganas de pegarle o de matar a mi pareja las puedo tener, pero no lo hago por la ley y porque tengo una conciencia. Y entonces ese grado de conciencia disminuye mucho con el uso de drogas, entre ellas el alcohol, ¿verdad? Claro. Luego Sí. Gerardo Benjamín dice, existe un convenio judicial de divorcio. Estoy Ay, perdón, creo que te silencié, Reina, pero no sé. Existe un convenio judicial de divorcio. Lo ejecutas por su incumplimiento en plena negociación. Para su conclusión, se presenta la actual pandemia. El demandado se, se excusa que ante la situación no está en aptitud de negociar. Es una causa justificada para no darle seguimiento, es una actitud de aprovechamiento, hay que ser flexibles con el deudor alimentario. Elizabeth no dice, excelente pregunta. Muy bien, Elizabeth, muy bien, Gerardo. Mira, los juzgados, todo el Poder Judicial está trabajando como a un 10% de su capacidad. La negociación podría seguir, obviamente. Habría que ver cuál es la excusa, la justificación, la excusa de la persona que ya no quiso negociar o que ya no quiso, es distinto si estamos hablando de una ejecución o de una negociación. Y muy importante lo que pones al final, del deudor alimentario, del deudor alimentista. Mira, el tema de alimentos, hay poquitas cosas, como unas 5 o 6, 4 o 5, que se pueden atender incluso durante la pandemia. El Poder Judicial sigue funcionando, pero para cositas muy, muy específicas y muy limitadas. El tema de alimentos es una de ellas, porque el tema de alimentos es una cuestión, pues, de extrema urgencia. Entonces, se puede presentar una demanda, se puede hacer cuestiones precautorias, se pueden hacer embargos precautorios. La realidad es que sí existe la oportunidad de hacer cumplir de manera coercible una cuestión de alimentos, aún incluso con el tema de la pandemia. Luego Nelson Guadalupe dice, de todas maneras, se actualiza el delito previsto con el artículo 282 del Código Penal del Estado, denominado incumplimiento de obligaciones alimentarias. Nelson, abogadazo, que además es mi socio. Ah. Saludos a Nelson. Pero continúa Nelson, no es causa justificada, ya que los alimentos no son renunciables. Y el Poder Judicial está abierto, y además él, como penalista, nos está dando además otra posibilidad. Hay un par de cuestiones penales. Una es la del 282, que bien menciona Nelson. Si no cumples con la pensión alimenticia, es un delito. Y entonces también podríamos estar hablando, como vamos a ver al ratito, de una cuestión de violencia familiar, económica o patrimonial. Ajá. Entonces sí, o sea, no, ese caso específico sí se puede atender. Habría que ver qué tan eficiente va a ser la atención, porque pues los jueces están desde sus despachos, hay muy poquitos fiscales trabajando. O sea, obviamente esto afecta, una parte es la parte formal. En la parte formal sí se puede, es un sí clarísimo. Y en la parte material, pues se podría batallar. Si siempre se batalla, posiblemente se vaya a estar batallando un poco más, pero sí se puede. Y Nelda Pancarte, pero ahorita se están resolviendo estos casos, hay jueces resolviendo. Nelson responde, no están resolviendo estos asuntos, solo demandas nuevas de alimentos, consignaciones de alimentos y entrega de certificados, órdenes de protección. Sí, ahora, hay dos momentos, hay diferentes momentos en la parte de las cuestiones de alimentos. O sea, el solo hecho de que no se resuelva una cuestión de alimentos, que no se llegue a una sentencia, no es tan relevante. Lo importante sería que se hicieran unos alimentos de manera precautoria, o sea, que se le diera una pensión provisional, y con eso ya podrían de manera, pues,
mediana subsistir. O sea, no dejarlos completamente en problemas o en el abandono económico. Sin embargo, pues sí, no están avanzando los casos. No están avanzando los casos, solamente se estaría resolviendo de manera previa, preventiva, por decirlo de alguna manera. Pero, digo, no, evidentemente yo metiendo mi cuchara en donde fuera mi asunto, pero el hecho de que la persona que no está cumpliendo uno de sus obligaciones sepa que está incumpliendo, que no haya un juez ahorita que lo ejecute, ya puede proteger, ya puede hacer un... O sea, sí es necesario. Es interesante. ¿No? O sea, me parece que independientemente si esté funcionando o no el juzgado, la ley tendría que ser la ley y tendría que saberse cuál es. Y se tendrían que saber derechos y obligaciones, y en la gran mayoría de los perfiles psicológicos, en la gran mayoría, en excepto los que sean de orden antisocial o psicopático, pero todos los demás, algo te mueve que la ley dice que está mal. Interesante. Muy bien. Es interesante. Sin embargo, para cuando se llega a un momento como este, en el cual ya hay un incumplimiento, en el cual hay una persona que está, que no le está importando dejar en un estado de mayor vulnerabilidad a sus deudores alimentistas, que además generalmente son tus hijos. O sea, si no le das de comer a tus hijos, posiblemente ya estemos en uno de esos perfiles que tengan cierto problema. O sea, porque, pues, ¿por qué no? O sea, es algo que se debería de dar casi por default, ¿no? O sea, y tanto en las personas que están incumpliendo, y bueno, ya cuando se llega a esos tipos de momentos, pues va a haber gente que conozca de los procesos, que conozca de la ley, y entonces es muy probable que el abogado le pudiera incluso sugerir, ¿sabes qué? Mira, no te pueden hacer nada, o las cosas están cerradas. O sea, también hablamos de un tema de ética profesional. O sea, no se trata solamente de lo que se puede hacer, o de lo que se puede materializar, o de qué tan fácil o difícil es materializarlo, sino de qué es lo correcto, de qué es lo que conviene para el grupo en sí. ¿Sí? Entonces, es súper interesante la pregunta, muchas gracias. Y en teoría sí se puede, y hay que materializarlo de la mejor manera que se pueda. Ok, siguiente pregunta. Únicamente la pensión provisional como presunción, más no así el procedimiento judicial como tal. Le está dando la razón a Nelson. Sí. Y luego José Luis Aranda, sí. hay que conocer las causas en que pretende justificar su excusa, enfermedad, desempleo u otro. Recordemos que a lo imposible nadie está obligado y los alimentos habrían de otorgarse de acuerdo a dos factores: estado de necesidad del acreedor y capacidad del deudor. Eso lo dice José Luis Aranda. Y luego Gilberto. Sí, gracias, José. Sí, gracias. Gilberto Teutli Elizondo. ¿Cómo seguir en la dinámica de construcción, valoración y replantear las prioridades en contexto de regresar a la dinámica normal con la necesidad de recuperar el tiempo perdido? Pues yo digo, yo creo que tendríamos que evitar, sé que es difícil evitar pensar, ¿no? No pienses en eso, ¿no? No pienses en el elefante rosa y todo el mundo pensó en el elefante rosa. Con motitas moradas, sí. Ajá, entonces, pero tendríamos que evitar pensar que es tiempo perdido. Es más, yo pienso, sí. No hay forma. No es tiempo perdido. Es igual de perdido que cualquier otro tiempo. Todo tiempo es perdido porque todo el tiempo que pasó ya fue. Ya no existe, ya fue. Sí. Entonces, uno tendría que ver qué es lo que va a hacer con el tiempo Sí, a mí me parece que la dinámica normal, regresar a la dinámica normal, y posiblemente sea un punto de vista personal, eso
creo que no es posible, o sea, el mundo cambió. Yo creo que muchos de los matices que cambiaron, cambiaron para bien, o al menos nos dan una oportunidad, que es lo que estamos aquí exponiendo la licenciada Cristina y yo. Esta situación de dolor, de dificultad, de encierro, nos da una oportunidad de cambiar. Y hay cosas muy específicas. Tengo una amiga, muy buena amiga, que tiene una panadería y una cafetería. Y obviamente de un día para otro, de una semana para otra, tuvo que, Cerrar. pues cerrar, empezar a vender online y por teléfono. Y el punto es que ella no tenía abierta esa posibilidad y entonces tuvo que desarrollarla. Pero el punto es que cuando las cosas vuelvan a cierta normalidad, o sea, cuando vuelva a abrir su cafetería, ojalá que las cosas funcionen y que no sea una estadística más, va a tener esa oportunidad de seguir vendiendo online y de seguir vendiendo por teléfono. Porque Claro. entonces No, tenía lo sí, anterior y ahora tiene lo nuevo. y es lo que, o sea, yo creo que muchos de nosotros hemos hablado de esto en nuestros patios o nuestras salas en este tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo no hemos ahorrado de no estarnos trasladando? ¿Cuánto Oh, dinero, sí. cuánto dinero hemos ahorrado de gasolina, aunque la gasolina haya bajado de precio? O sea, qué tan necesarias han sido muchas de las cosas a las cuales habíamos estado como obsesionados, ¿no? Y esta pausa nos permite eso, nos permite detenernos. Dice, a ver, la visita, Quetzali. la visita y convivencia se pueden suspender por riesgo de contagio. Sí, de hecho, al menos las visitas supervisadas, las convivencias supervisadas se suspendieron. Está cerrado el centro de convivencia y en los acuerdos del Poder Judicial se estableció que pues se le diera privilegio a las visitas virtuales, a esto que estamos haciendo, a hablar por medio de aquí de la camarita y de la computadora. Em, Eso pues da una oportunidad. Yo he tenido clientes que estaban bastante peleados y que conforme a esta cuestión fueron bastante empáticos. ¿Sabes qué? No, ya nos pusimos de acuerdo, el papá no va a venir a ver a los niños, los va a ver por el Zoom o por el FaceTime. Nada más me pidió que le pudiera llevar unos juguetes, unos juegos de mesa para poder entretenerse. O sea, yo no me esperaba eso de esos clientes específicamente. Y ha habido otros casos en los que, pues, básicamente se cerró la comunicación. Entonces, pues pasa todo, pasan diferentes cosas. Volvemos a lo mismo, volvemos a la parte prioritaria de esto, o sea, sobrevivir físicamente, Yo, yo, sobrevivir económicamente. yo Sí, siento que es como, la pregunta es no cómo te está afectando el coronavirus, es cómo te encontró el coronavirus. O sea, ¿te encontró bien económicamente? ¿Te encontró bien físicamente? ¿Te encontró bien familiarmente? ¿Te encontró bien conyugalmente? ¿Te sí, encontró ansioso? ¿Te encontró deprimido? ¿Te encontró con depresión? ¿Cómo te encontró? Y, sí. y que, Aunque al menos sí, dime. sí, para muchos al menos de los clientes, de los abogados que nos dedicamos a cuestiones familiares, pues los va a haber encontrado muy mal. O sea, porque ya estaban en una crisis fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en el caso lo más común es que los papás son los que ven de convivencias supervisadas o de convivencias limitadas a sus hijos, pues sí se pueden suspender y sí se están suspendiendo. Y es un derecho que se está, pues, corrompiendo, pero vamos a pensar que en aras de un bien mayor, que es que los niños, que esos mismos niños que tienen el derecho de convivir con su papá, eh, y de que ese papá estén en situaciones menos vulnerables. Entonces,
pues es discutible. Lo que está pasando aquí en Nuevo León es que sí se están suspendiendo y sí se pueden suspender. Nelson nos dice, el artículo 32 del Código Civil señala las causas de suspensión de la obligación de dar alimentos. El artículo 320, las causas de cesación de pensión alimenticia. Creo Sí, que y la pandemia en sí no es una, ¿eh? La pandemia no lo es. Tendría que tocarte a ti. O sea, que tendría que tocarle al deudor alimentista, que se enfermara, que ya no tuviera ingresos, y que lo tuviera que justificar además. o sea, que perdiera el trabajo. Que perdiera el trabajo. Pero es que aunque pierdas el trabajo, tienes la obligación como, por decirlo de manera general, habrías que, si tienes una pensión, pues la puedes modificar porque cambiaron las condiciones. Lo que veíamos hace rato, te tienen que atender a las condiciones, a la capacidad del deudor y a la necesidad del acreedor. En el caso específico, si una de las dos cambia de manera muy sustancial o si hay algunos cambios tan sustanciales, pueden incluso o a terminarse. El Centro Estatal de Convivencia se encuentra suspendido, dice Nelson. Pues si es así, se puede pedir se puede ejercer la paternidad responsable, permitiendo llamadas o videollamadas. Así es, el Poder Judicial eso es lo que sugirió que se hiciera, aunque en la realidad no están actuando como una autoridad, están actuando pues como una sugerencia. Claro. Sí, porque no necesariamente tendría que ser así, ¿no? O sea, si hay una cuarentena real por parte del padre y de la madre, ¿no? O sea, si hay ¿Sí? un home office y no sé, pero bueno, eso lo hablo como ser humano, no sé si Sí. la ley sea algo similar. No, al final de cuentas lo que está sucediendo es que lo que prevalece y lo que conviene es que las partes, las personas se pongan de acuerdo. ¿Sí? Si las personas se ponen de acuerdo, y volvemos a lo mismo, o sea, si llegas a acuerdos, ya la tienes hecha. O sea, por varias razones. Una es que tú mismo creaste tu ley y entonces eso tiene mucho más posibilidades de cumplirse. Y ese específicamente, el cumplimiento espontáneo es mucho más barato y es mucho más valioso que un cumplimiento forzoso. O sea, si tú tienes la obligación de darle de comer a tus hijos, o sea, no necesitas una sentencia que diga eso. Sí, obviamente es muy útil tener un acuerdo con el papá de tus hijos, con la mamá de tus hijos para, oye, ¿sabes cómo vamos a llevar a cabo eso? ¿Sí? Puede estar más o menos formal. La puesta en práctica de cubrir las necesidades básicas de los niños. Sí, eso lo vemos hasta en psicología de los padres. O sea, cuando tú tienes un problema imagínate, si aplica para los niños. Si los niños tienen un problema de desobediencia, por lo menos en mi caso en particular, como recomendación así de base, como psicóloga, lo primero que tienes que hacer es preguntar o indagar con el niño si le queda claro qué beneficio tiene el que él cumpla la regla. O sea, si la regla la incorporó o si la está haciendo nada más porque papá o mamá no se enojen o no lo regañen o evitar la nalgada, ¿no? O Sí, sea, sí, es como... especialmente cuando son muy pequeños y no van a tener un sentido muy importante de grupo, pues qué es lo que les conviene a ellos, ¿verdad? O sea, ¿por qué a ellos específicamente les conviene acatar esa regla? Ajá, o sea, voy a la escuela para que papá o mamá no se enoje, o voy a la escuela porque tengo que ir a la escuela, porque me conviene ir a la escuela, porque si saco buenas calificaciones, podré estudiar una carrera y ganar dinero y me va a beneficiar a mí, ¿no? Sí. O sea, la tengo Oye, incorporada. sí, fíjate que ya nos echamos la hora y media, a lo mejor podemos empezar a cerrando. Xochiquetzalli nos plantea una pregunta muy interesante, características psicológicas de una persona víctima de violencia. Fíjate que sí leí la pregunta, y sí hay listas y tú las puedes buscar en internet.
O sea, Sí. o sea, podríamos como hacer la búsqueda de cuáles son las características psicológicas de una víctima de violencia en este momento y tú podrías encontrar una lista. Yo te puedo decir, como psicóloga desde el psicoanálisis, todo ser humano tiene en sí mismo los componentes que lo pudieran llevar a ser victimario y víctima. O sea, pensar que la víctima son esas, o son esos, o los victimarios son aquellos, no nos va a llevar a ninguna parte. O sea, te puedo decir cuáles son las características o los síntomas que alguien pudiera vivir cuando está siendo víctima de violencia. Pero como características psicológicas como previas, que me puedan decir, es que ella es una persona proclive a ser víctima, quien todos. Y todos, bajo ciertas circunstancias, podemos ser victimarios. Y eso es lo que es muy complicado, creo yo, en esta situación de cuarentena y de confinamiento. Claro. O sea, vamos a pensar que la semilla de la víctima o del agresor está en todos. Y básicamente, cómo tomemos, cómo aprendamos, cómo trabajemos, cómo amamos y nos amemos a nosotros mismos. Claro, que también atendidos estemos en las 3 esferas, va a reducir que estemos de un lado o del otro de la moneda de víctima o victimario. Sí. Pero una persona no atendida en las 3 esferas puede ser proclive a cualquiera de los dos lados. Y eso es algo que hemos visto, o sea, psicológicamente lo vemos, y aparte lo vemos todo el tiempo como el perfil psicológico del policía y el ladrón son el mismo. El perfil psicológico de la víctima de bullying y el bully es el mismo. Es más, casi siempre el bully, o sea, la persona que está haciendo acoso escolar, en algún momento fue víctima. O sea, así de blanco y negro, positivo y negativo a nivel fotografía, es la situación. Como ambas caras de una misma moneda, ¿verdad? O sea, son las dos caras de una misma moneda. el agresor y el agredido. Mira, continuando con la respuesta, puse aquí la parte de violencia familiar psicoemocional, ya hablando directamente del delito, pues, ¿cómo se sabría que alguien está siendo violentado? Está en la parte de abajo del slide, que la persona tenga una alteración autocognitiva, autovalorativa, o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. Y esto tiene que ser valorado por alguien, por un especialista, que determine que todas estas cuestiones y entonces acciones o omisiones que puedan consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celos, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono, actitudes devaluativas, entre otros. Es muy interesante porque cuando pensamos en violencia, muchas veces pensamos en un tema de violencia físico, que parecieran lesiones o cosas que si ponen en peligro la vida. Sin embargo, muchas de estas cosas te pueden no estar tocando en absoluto físicamente, pero sin embargo, que te tengan encerrado o No, que te estén... ¿Sí? Sí, y más allá de eso, yo pienso como lees la lista y dices, yo me pregunto, ¿existe una relación de pareja que tenga una omisión total de esto? Que no las hagan. Que Es no hagan interesante. ninguna de esas, nunca, jamás, y que en toda la relación jamás hayan hecho. Es ¿Existe? interesante porque desde esa perspectiva todos somos delincuentes, en mayor o menor medida. ¿Eso es un delito? ¿Sí? Pues no sé, que levante la mano y que esté libre de pecado, ¿no? O sea, no sé, ¿Sí? o sea, Ajá. pero prohibiciones, celotipia, condicionamientos, insultos, amenazas, chantaje, o sea,
desdén, indiferencia, abandono, humillaciones, o sea, es como, oh, está muy Es casi, complicado. casi como lo que dice aquí Rolando Oviedo, que es la forma normal de que se relacionan las parejas, dice. Que eso Una no persona significa que sea positivo, por supuesto, pero es que yo regreso a que la única forma de estar sanos emocionalmente es aceptar que no lo estamos. y desde ahí trabajar, claramente. Desde ahí trabajar. Y eso está padre, y qué bueno que está esto en la ley, es complicado, pero qué bueno que quede claro que esto no debe de ser, Sí. porque es real, no debe de ser. Pero de ahí a que como seres humanos no sea, no sé, como, o sea, creo que, por ejemplo, una prohibición en la relación de pareja podría verse en algún momento de la relación como un acto de amor, como Ah, no, que, claro, bueno. Pero tienen ¿no? que darse las dos hipótesis, que haya una prohibición que altere, que genere una alteración autocognitiva o autovalorativa o una estructura psíquica. O sea, Sí, básicamente tendría pero, que afectarlo o ah, pero qué, causarle. no sé, Reynold, qué complejo, porque en un momento de la relación, la mujer pudiera haber dicho, ay, qué lindo, o sea, no me Sí, deja irme al de antro porque me porque quiero me un montón. Y luego esa misma mujer en esa misma relación de pareja, 5 años después, decir que eso le causó, decir, sentir y que sea real, y hasta que su terapeuta se lo firme, que eso provocó una alteración autocognitiva y autovalorativa. O sea, interesante, ¿no? está complicado, o sea, está muy complicado. Qué bueno que la ley nos diga que eso no debe de ser para que nosotros, en nuestro enamoramiento, no digamos, ay, qué lindo, o ay, qué linda, ¿no? O sino que digamos, a ver, ah, caray. Y no nada más a caray, sino que decir, a ver, me está prohibiendo irme del antro, no voy a ir porque no quiero o no voy a ir porque me lo prohíbe. Y son dos cosas diferentes. Y en una me estoy ubicando en lugar de víctima y en el otro me estoy ubicando en otro lugar. No sé. Sí, básicamente, como para la reflexión, ¿no? O sea, y para la promoción, delitos sexuales, básicamente también atentado contra la libertad, dignidad, integridad de las personas, un abuso de poder, una degradación, disminución de valor o tratar como un objeto. O sea, te digo, o sea, son cosas que violencia patrimonial, dañar intencionalmente el patrimonio de alguien más o afectar su supervivencia, al transformar, sustraer, destruir, retener o extraer o distraer objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos, aunque sean de la otra persona o aunque sean de los dos, incluso aunque fueran cuestiones comunes. Entonces, todo este tipo de cosas se ven en la realidad, se ven mucho y muchas se tienden a, a normalizar, muchas. Y ahí es lo que está padrísimo y de la ley y también de la importancia de que se promueva y que se sepa. Porque la ley, o sea, o la prohibición de la ley a estas cosas, o como la ley denuncia esto, seguramente estoy usando términos Sí, incorrectos, no te preocupes. pero permite desnormalizarlo. Y yo entiendo que sea normal porque es demasiado común. Sí, claro, es tan común que pensamos que es lo normal. Ajá, y eso no es lo sano. Es que eso es el problema. Lo que es normal no es sano. Ajá. A nivel Exactamente. Pues, psicológico, biológico y social. Lo normal no es sano. Lo sí. sano es anormal. Lo sano es atípico. Ajá.
O sea, el tener una relación familiar, de pareja, física, económica, saludable, es la cosa más rara del mundo. Y la Y, combinación de todo eso, al mismo tiempo, todavía más. y todos juntos, todos en donde mismo, no quedando claro cuando las cosas, si nos vamos a enfermar, ojalá que no, si vamos a colapsar económicamente, ojalá que no, pues es una caja de Petri, pues muy complicada. Sí, Muy mira, sí, violencia económica, acción o omisión del agresor de controlar, encaminada a controlar o ocultar sus percepciones económicas o las percepciones económicas de la víctima. O sea, que si tu pareja no te dice cuánto gana, eso pudiera estar siendo violento. encuadrando el delito de violencia económica. Y preguntarle, ¿no? Pues sí, ajá. Preguntarle también es violencia, ¿no? No, ¿no? Sí. No tendría por qué serlo. Y Porque bueno, creo que socialmente es más visto violento preguntarle a alguien cuánto gana ajá, a omitir la respuesta. sí. Si quieres, ya vamos cerrando. Voy a plantear aquí las penas del delito de violencia familiar: 2 a 6 años de prisión, pérdida de los derechos de heredar, de alimentos, de patria potestad o de tutela. También quien comete este delito tiene que estar en un tratamiento integral médico, psicológico, y pagar un tratamiento a la persona agredida hasta que se recupere. Estas penas además pueden aumentar hasta en una mitad, o sea, de 2 a 3 y de 6 a 9, si el delito se hace en presencia de niños, adolescentes o familiares, o si se hace contra una mujer embarazada. Son dos hipótesis distintas, o sea que podría aumentar hasta 12 años. Y Creo todos que sería, los o sea, otros. sería importante y tal vez de ahí, de aquí pueda surgir, Reynon, pero creo que sería importante que estuviésemos publicando estas cosas. Sí, O sea, de manera preventiva, que las personas en casa que están como volcán en ebullición, sí, puedan saber que existe esa ley, que está prohibido y que no deben estar haciendo eso. sí. Sí. Y pues, y bueno, yo creo que ya para cerrar la frase esta de Darwin, las especies que Sí. sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por la sobrevivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque no consiguen adaptarse mejor a su entorno. Y ahí habría que ver cómo nos adaptamos a esto. Sí. Básicamente el corolario de todo esto está bien difícil, está bien pesado, todos estamos adentro, no podemos huir, estamos tratando de huir en nuestra mente, sin embargo, entre más tratemos de huir, menos vamos a poder. Y pues volver a los básicos, sobrevivir físicamente, sobrevivir económicamente y pues qué, sobrevivir emocionalmente, familiarmente, socialmente. Y a Vamos a eso estar aquí. yo le agregaría, Reynold, que para estar bien tenemos que reconocer en dónde estamos mal. Sí. Si Lo que duele. si tu ansiedad está aumentando, si la violencia, o sea, si tu enojo está aumentando, si no has estado llegando a acuerdos, si la forma en la cual está la dinámica familiar con este nuevo home office del papá o cual cosa, o sea, entonces hay que aceptar, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando. Esto duele, esto cala, no Ajá. puedo con esto. Y a Porque si partir de ahí no lo haciendo, va a explotar. y darnos cuenta que si explota, la explosión es gravísima. Sí. Es cárcel, es problemas muy graves, es terapia, pero ya obligatoria, es el coronavirus, pero ya en cuestiones legales. Pues mi socio es penalista, entonces es común que pues en las diferentes medidas cautelares, una de las opciones es que estén arrestados en su domicilio las personas que cometieron un delito. Y
nos preguntábamos que por qué violaban ese arresto domiciliario, esa medida cautelar. Y ahora nos damos cuenta que está bien difícil estar adentro. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno. Una paciente me decía, ya entiendo a mi perrito por qué sale corriendo cada vez que abre la puerta. Sí, es así. Somos el perrito, somos que estamos queriendo salir. Y bueno, pues todos estamos adentro. Es un dolor, y ese dolor, paradójicamente, puede ser una gran bendición. Puede serlo, no necesariamente, pero puede serlo. Es una pausa que hace que podamos ver la pandemia silenciosa de la cual habíamos estado siendo partícipes durante ya mucho tiempo. El acelere, las compras, falta de acuerdos, falta de bienestar físico, falta de bienestar psicológico, social, deudas, no sé, un montón de cosas. Entonces, pues sí, definitivamente puede ser una gran oportunidad y ojalá que todos y cada uno de nosotros aprendamos algo y aprendamos lo más posible de esta situación y que ojalá que seamos de los bendecidos que salgamos con vida. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los asistentes. Esperemos que hayan disfrutado así como uno la charla. Una disculpa por esta cosa de la presentación, yo creo que... Creo que además es muy metafórico, ¿sabes? O sea, porque queremos hablar de que la cosa está bien difícil y que hay que adaptarnos, y nosotros al principio no nos estábamos adaptando, estuvo bien difícil poder poner... Difícil. Y eso que nos habíamos preparado. Sí, nos preparamos, ¿eh? Y habíamos hecho el ensayo y todo, pero así es. Entonces, esa metáfora de tratar de ser resilientes ante las dificultades. Sí. Muchas gracias. Disfruté mucho aquí platicar contigo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Todos los que se quedaron, un saludo. Si alguien quiere la presentación, no me queda claro si se puede hacer llegar de alguna forma. Sí, que por lo pronto vamos a publicar en esta plática en el YouTube institucional de la facultad. Y la presentación, si quieres, házmela llegar y a quien lo solicite también se la podemos hacer llegar. Pues, Cristina Reynol, en nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, muchísimas gracias por su disposición y su tiempo, su plática muy amena. Salieron preguntas bien interesantes de todo esto. Encantados de tenerlos por acá. A todos nuestros usuarios, muchísimas gracias por estar con nosotros en viernes por la tarde y invitarlos a que estén pendientes de las redes sociales de la facultad para próximos webinars. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Que sigan bien. Bye, bye.